amigos, buenas tardes, bienvenidos a este espacio Recarga tu Fe y como todos los lunes venimos con una palabra de parte de Dios, una palabra que sabemos y creemos que el Señor quiere hablar, que el Señor quiere que escuches. Te damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando por Facebook, que se están conectando por YouTube y me gustaría que pudiéramos empezar poniendo este tiempo en manos del Señor. Hace 8 días, si lo recuerdas, quedamos en continuar, en que esta sea la parte 2 del tema anterior. Y vamos a poner este tiempo en manos del Señor, que ahí dispongas tu corazón, dispongas tu mente, dispongas tu cuerpo y que le des autoridad al Señor para que pueda hablar en estos minutos. Que le des autoridad al Señor para que Él pueda sembrar algo en tu corazón. Porque quiero decirte que no venimos a esta transmisión a escuchar palabra de hombre, sino venimos a escuchar a que el Señor hable a nuestra vida. Una palabra que impacte nuestro lunes, nuestro martes, nuestro miércoles, nuestro jueves. Una palabra que afecte tu semana, una palabra poderosa que influya en las decisiones que vas a tomar esta semana. Y Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que este día, mi Dios, tu presencia sea tan poderosa, Señor. Tu presencia manifiesta sea tan poderosa, Señor, que podamos sentir cómo tú tocas nuestros corazones, cómo tú renuevas nuestras mentes, Señor, cómo tú limpias nuestro corazón, Señor. Una palabra tan poderosa, Señor, que sepamos que tu presencia está morando dentro de nosotros. Espíritu Santo, te pido que tu presencia manifiesta pueda ser derramada en cada hogar, en cada familia, Señor. Hoy declaramos, mi Dios, que los cielos están abiertos y que tu presencia desciende de manera poderosa, mi Dios. Te pido que ahí, con cada uno que nos está viendo, que se está conectando y que se va a conectar, Señor, esos oídos abiertos y ese corazón dispuesto, Señor, sea esa buena tierra para que algo a través de esta palabra, Señor, quede sembrado y de fruto al 100%. Espíritu Santo, muévete en cada hogar, muévete en cada familia y declaramos, mi Dios, un tiempo poderoso. Declaramos un antes y un después. Declaramos que tú nos das una sacudida, una sangoloteada, mi Dios, a nuestros pensamientos, Señor, que tú renuevas nuestros pensamientos, mi Dios. Así lo creo y así lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, amigos, estábamos platicando hace 8 días sobre el Arca del Pacto, de cómo David quiere llevar el Arca del Pacto de vuelta al pueblo de Israel. Te resumo de manera muy breve lo que platicamos hace 8 días. Estábamos hablando que Israel estaba en guerra de los filisteos. En una primera batalla, los filisteos matan a 4,000 hombres. David, en aquel entonces dicen, pues traigamos el Arca del Pacto para que nuevamente cuando peleemos con los filisteos tengamos la victoria. Entonces llevan el Arca del Pacto, los filisteos en una segunda batalla pelean con todas sus fuerzas, vuelven a ganar los filisteos y ese día matan a 30,000 soldados israelitas. Y no solo ganan los filisteos, sino se llevan el Arca del Pacto. Entonces, esa Arca del Pacto, donde dentro de él habían 3 cosas, el maná, las tablas de la ley, la vara de Aarón, eso que los filisteos se llevaron, pasaron 7 meses, los filisteos regresan el Arca del Pacto, regresan el Arca del Pacto porque empezaban a enfermarse, empezaban a haber tumores, empezaron a haber ahí situaciones difíciles dentro de los filisteos. Entonces, en 2 de Samuel 6 dice que entonces David volvió a reunir las tropas más selectas de Israel.
Fue el arca del pacto, lo sacan de territorio filisteo. Y entonces David, cuando asume el trono a una edad joven, un hombre enamorado del Señor, un hombre sediento de la presencia del Espíritu Santo, dice: ahora vayamos por el arca del pacto y traigámoslo al pueblo de Israel. Y entonces dice la palabra en 2 de Samuel 6 que David reunió las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y los llevó a Balá de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Dice: así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Dice la palabra que entonces David escoge a los mejores hombres, los mejores soldados, en una carreta nueva, suben el arca del pacto a esta carreta nueva que iba jalada por unos bueyes. Y entonces dice la palabra que en ese momento todo era alegría, todo era felicidad, todo el pueblo de Israel celebraba ante el Señor, entronando canciones, tocando con todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderos, castañuelos, címbalos, porque quiero que sepas que donde está la presencia de Dios, en ese lugar hay gozo, en ese lugar hay fiesta, en ese lugar hay paz. Donde está la presencia de Dios podemos festejar, podemos saber y creer que donde está la presencia de Dios, donde mora la presencia de Dios, hay libertad. En el nombre de Jesús. Y ahora imagínate ese momento glorioso. 30,000 hombres alabando al Señor, tocando estos instrumentos. Una felicidad porque después de 20 años el arca del pacto, la presencia de Dios, iba a regresar al pueblo de Israel. Dice la palabra que cuando llegaron a la parcela de Nacón, dice: los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Hay otras versiones que dice que cayó fulminado. Usa extiende la mano para sostener el arca. Y quiero hacer un paréntesis, porque dice la palabra que la ira de Dios se encendió. ¿Qué representa este momento? ¿Qué significa el nombre de Usa? Y básicamente lo que Dios nos quiere decir en este pasaje es que Usa, que significa fuerza, él quiso ayudar al Señor de los ejércitos. Él con su propia fuerza, con sus propios recursos, con sus dones, con sus talentos, quiso ayudar al Señor de los ejércitos. Y todo esto representa, lo que quiere decir es que todo lo que ellos estaban ofreciendo no era suficiente. Los 30,000 hombres que estaban cantando en ese momento no era suficiente. Un carruaje nuevo no era suficiente. La fuerza de un hombre no era suficiente para trasladar al Señor. Usa significa fuerza. Y quiero decirte que Dios no necesita nuestra ayuda. Mi fuerza no puede sostener a Dios. Cuando haces cosas a tu modo, con tus carros, con tus bienes, con tus decisiones, con tu sistema de creencias, nada de eso es suficiente para cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Porque podrías ofrecerle lo mejor al Señor. Mira, David le estaba ofreciendo lo mejor al Señor. David le estaba ofreciendo lo mejor de su reino. Y puedes tú ofrecerle al Señor tu mayor esfuerzo, tu mayor sacrificio, tu mejor carro, pero si no es a la manera de Dios, no sirve de nada, porque Dios no quería la fuerza, Dios no quería el último modelo de carro, Dios no quería a los hombres más fuertes, lo único que el Señor quería era obediencia.
En el libro de Números, el Señor deja claro cuando dijo cómo tenía que trasladarse el arca del pacto. David sabía cómo tenían que trasladar el arca del pacto. Y básicamente lo que David hace es decirle: Señor, tengo una mejor idea para trasladarte. Mira, Señor, lo que tú me dices, qué padre, está bueno, pero ¿qué te parece que lo que yo estoy pensando es mejor a aquello de lo que tú has dicho? Eran buenas intenciones, pero buenas intenciones no alineadas a la voluntad de Dios. Buenos deseos, pero buenos deseos hacia una dirección incorrecta. Y déjame decirte que muy a menudo tú y yo nos parecemos a ese David, porque hay veces que tomamos decisiones, o mejor dicho, ¿cuántas decisiones has tomado? Y en esa decisión que tomaste, ahora quieres meter a Dios en esa decisión. Decido algo y entonces me volteo al Señor y trato de convencerlo el por qué la decisión que tomé es una buena idea o es una buena decisión. Mira, te pongo ejemplos de personas que están en noviazgo y que buscan para pedirte el consejo de que qué opinan de ese noviazgo, que quieren casarse, y por situaciones las que tú quieras, pareciera que es claro que no es un matrimonio que va a salir adelante, donde hay diferencias importantes, donde hay yugos desiguales, donde hay cosas muy fuertes arraigados en ellos en el periodo de noviazgo, y entonces de repente ves a él o de repente ves a ella tratándote de convencer porque es buena idea que se casen. A esto me refiero. ¿Cuántas veces en una buena intención has querido emprender un negocio y entonces te volteas y le dices: Señor, mira, es buena idea este negocio por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto? Buenas intenciones, buenos deseos, pero no necesariamente alineados a la voluntad de Dios, alineados a obedecerle al Señor. Y hay veces, y te das cuenta de esto porque en la conciencia que tenemos, hemos creído que Jesucristo es una parte de nuestra vida. Hemos creído que yo le di un espacio al Señor Jesucristo y entonces el Señor Jesucristo habita en una parte de mi corazón, habita en una parte de mi vida, como si yo lo hiciera a Él parte de algo mío. Y estamos totalmente equivocados porque no es que yo haya permitido que el Señor forme una parte de mi vida. Debemos de entender que fuimos nosotros que entramos a Cristo, fuimos nosotros que entramos a su sistema de creencias, que entramos a sus prioridades, que entramos a su manera de vivir, que entramos a sus anhelos como Él mande y como Él ordene. Hoy quiero que te preguntes y que cuestiones un poco qué de todas las cosas que has decidido estás 100% seguro que es voluntad de Dios. ¿Cuántas de esas cosas que tu corazón anhela, de los cuales tienes deseos, de los cuales estás anhelando en tu corazón, cuántas de esas cosas realmente hoy podrías decir: mira, sé que esto es voluntad de Dios? Porque si no, estamos cayendo en algo parecido a lo que David hizo en aquel entonces. Y déjame decirte, esto a mí me confronta porque hoy te puedo preguntar: ¿y qué de malo tiene ofrecerle lo mejor al Señor? ¿Qué de malo tiene que mi buena voluntad le ofrezca algo al Señor? ¿Qué de malo tiene que yo le pueda desear, que yo le pueda dar, que quiera darle lo mejor de mi vida? Hoy quiero decirte, el Señor no necesita buenas intenciones. El Señor no necesita buena voluntad. El Señor no necesita que le des lo mejor. El Señor lo único que necesita es obediencia. Al Señor lo único que Él necesita de nosotros, del cual Él se agrada, es obediencia. ¿Y qué es lo que sucedió después en nuestra historia? Dice la palabra que David se enojó.
Yo me imagino a David diciendo, como por qué después de un momento tan alegre, de un momento de gozo, de júbilo, de felicidad, ocurre esta desgracia. ¿En qué momento? Yo me imagino a David cuestionando a Dios, diciendo, Señor, ¿pero qué no estás viendo mi mejor carro? ¿Qué no estás viendo a mis mejores hombres? ¿Qué no ves que todos estamos cantando y alabando? Pero dice que David se enojó con Dios, porque la ira del Señor se había desatado contra Usa, y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ese hombre que anhelaba la presencia de Dios, en ese momento ya no quiere el arca. Ese hombre que estaba deseoso, que estaba sediento de que la presencia de Dios estuviera en medio del pueblo de Israel, alguien que decía que necesitaba la presencia de Dios, en un instante cuando él se enoja dice, ya no me la llevo, ya no quiero la presencia de Dios. Y entonces David, en ese enojo, y escucha bien, es un enojo porque no respaldó los planes y los deseos de David. Yo me enojo con Dios porque esa buena idea que tuve, tú no la respaldaste. Yo me enojo con Dios porque ese buen deseo de iniciar este negocio, Dios no lo respaldó. Ese era el enojo de David y hace una locura. Dice la palabra que deja el arca con un filisteo. Deja el arca, la presencia de Dios en casa de un enemigo. David estaba contrariado, se sintió defraudado por Dios. Pero lo que David no se había dado cuenta es que estaba haciendo las cosas sin el respaldo de Dios. Hay veces que los resultados que esperamos no son los que nos gustarían y nos esforzamos y trabajamos y somos diligentes y le echamos ganas y le trabajamos duro, pero hacia la dirección incorrecta. Estamos construyendo, estamos edificando, pero hacia otra dirección. Dice la palabra que el hombre sin Dios en vano edifica. Salmo 127 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano es que te levantes de madrugada y que te acuestes tarde. Que coméis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Dice que si aquello que estás emprendiendo, el Señor no está involucrado, el Señor no lo está respaldando, el Señor no está haciendo su voluntad. Dice que no importa qué tanto te esfuerces, no importa qué tanto trabajes, no importa qué tanto le eches ganas, eso no va a prosperar. Dice que por lo contrario, que si tú haces parte al Señor de esos negocios, de esas decisiones, si el Señor está edificando tu familia, si el Señor está edificando tus finanzas, dice la palabra que entonces aún mientras tú duermes, Él está haciendo negocios, Él está reproduciendo el dinero, Él está multiplicando el dinero mientras tú estás descansando, mientras tú estás de vacaciones. Básicamente lo que dice este versículo es que mientras tú duermes, Él está poniendo a chambear a alguien para que cuando tú despiertes tengas dinero, porque aún lo dice la palabra que Él permite que los impíos se enriquezcan para que después el Señor le quite esa lana a esos impíos y entonces esa se la dé a quien Él decida dárselos. ¿Cuántos pueden ahí decir amén? Yo arrebato esta palabra. Y entonces seguimos con nuestra historia y dice, ahora David tenía miedo del Señor y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Y mira, aquí te das cuenta que David ahora empieza a ser
aparte a Dios de sus planes. Porque ahora ahora él se cuestiona y pregunta, ¿cómo podré regresar la presencia de Dios a Israel? Seguramente es una pregunta que no se hizo anteriormente, porque anteriormente él simplemente tomó la decisión de hacerlo como él creía en su corazón que convenía. Pero ahora sí se cuestiona y dice, ¿cómo podré hacer este negocio? Yo creo que ahora sí levanta su mirada al cielo para decir, Señor, ¿ahora cómo te traslado? Dice, por lo tanto David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que lo llevó a casa de Obed-edom el Gad. El arca del Señor permaneció en casa de Obed-edom por 3 meses y el Señor bendijo a Obed-edom y a los de su casa. Mira, la presencia de Dios estaba bendiciendo a un filisteo. El arca del Señor permaneció en casa de Obed-edom por 3 meses y el Señor bendijo a Obed-edom y a los de su casa. Ve qué simple es esta ecuación. Donde mora la presencia de Dios, es imposible que ese lugar no sea bendecido. Donde la presencia de Dios está gobernando, donde la presencia de Dios se está edificando algo, es imposible que en ese lugar no hayan bendiciones de parte de Dios. El Señor no quería que su presencia fuera cargada por un carro de primera calidad o fuera dirigido por unos bueyes. El Señor quería que su pueblo, los levitas, quienes llevaran en sus hombros el arca del pacto. Esto está en Primera de Crónicas 15:2. Mira, podemos tener un super auditorio donde dar pláticas. Podemos tener un super lugar para transmitir estas enseñanzas. Podemos tener un super sonido, super bocinas. Podemos tener una pantalla de LED impresionante, un sonido impresionante, pero sin la presencia de Dios, eso no tiene valor alguno. Sin la presencia de Dios, Casa sobre la Roca solo sería una bodega con un montón de ladrillos y algunas sillas. Mira, si la presencia de Dios no estuviera actuando en este lugar, este solo sería un video más entre otros muchos que hay. Dios quería que la presencia de Dios morara en los hombros de aquellos hombres. Describe que el arca del pacto tenía que ser trasladado dando los levitas, cargándolo en sus hombros. Dice que daban 6 pasos y al 7º paso el pueblo presentaba a Dios ofrendas. Los hombres cargando el arca del pacto daban un paso, 2, 3, 4, 5, 6 y al 7º paso todo el pueblo le daba ofrendas al Señor. Porque déjame decirte que voluntad de Dios es que la presencia de Dios pueda morar en tu vida los días lunes, los días martes, miércoles, jueves, viernes, los días sábados, y para que el día domingo le ofrezcamos al Señor. El Dios Todopoderoso lo que anhelaba era relacionarse con su pueblo. Él no necesitaba que lo dirigieran unos bueyes. Lo que él necesitaba es que lo dirigiera su pueblo. Una presencia de Dios que está encima de mí el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Una presencia de Dios que toda la semana está sobre mi vida. Porque el día jueves viene el momento difícil y en ese instante sé que la presencia de Dios está dentro de mí. Viernes viene la prueba, una prueba difícil y sé que la presencia de Dios está encima de mí. Llega el día sábado, un día que te invitan a ir lugares que no te edifican, lugares que no te convienen y entonces la presencia de Dios sabes que está sobre de ti para poder tener victoria sobre el día difícil. Están molestando a tu hijo en la escuela, estás pasando un momento de crisis, problemas con tu jefe, problemas con el trabajo,
y que tú sepas que Cristo está encima de mí, que Cristo está sobre de mí. Paso a paso, el Señor quería que la presencia de Dios fuera en los hombros de estos hombres. Y entonces, ve qué importante es esto, y a mí me impacta esta revelación de parte de Dios. Dice que al séptimo día lo que ellos ofrecieron fue que quemaron un toro, un animal engordado. ¿Y qué representa esto? Lo que representa, el toro representa fuerza. Y cuando le estaban ofreciendo al Señor ese toro y ese animal engordado que representa la provisión, básicamente el mensaje que le están mandando al Señor es decirle, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra provisión, sino que es por el Espíritu Santo que está encima de mí. El mensaje contrario a la primera vez, usa, que representa fuerza, era: te ayudo, Señor, con mis ideas yo te llevo y te traslado a Israel. Ahora estamos viendo un escenario completamente diferente, un escenario donde el pueblo de Israel le ofrece un toro y le está diciendo: no es por mi fuerza, no es por mi capacidad, no son por mis buenas ideas, no es por mi buena voluntad, no es por mis buenos deseos. Y también ese animal engordado que representa la provisión, le está diciendo, le están mandando un mensaje al Señor diciéndole: no es por mis mejores carros, no es por mi mejor carreta, son por mis mejores bueyes, es por la presencia de Dios que mora sobre nosotros, es por la presencia de Dios que está encima de nosotros. Y viene el día de prueba, y el día de prueba podemos tener victoria porque Cristo está sobre mí. Y quiero decirte nada y abrirte mi corazón. Quiero decirte: anhelo que mi vida dependa menos de mi fuerza. Anhelo que mi vida dependa menos de mi sistema de creencias, de mi sistema de pensar. Porque contrario a esto, se resume en decir: Cristo está sobre mí. Cristo gobierna mi vida. Cuando Él habla de provisión, cuando Él dice: no, yo no quería, David, tu mejor carro. Yo no quería, David, tus mejores bueyes. Porque el Señor está lanzando una enseñanza en donde, cuando dice la palabra que Él nos va a proveer, no dice que la provisión vendrá de la tierra, no dice que la provisión vendrá del trabajo, no dice que la provisión vendrá a través de un jefe, que vendrá a través de una empresa, a través de un cliente, a través de un negocio. No dice: y yo bendeciré la tierra para que te bendiga. No dice: yo bendeciré a ese jefe para que te bendiga. No dice: yo bendeciré a esta empresa para que te bendiga. La palabra dice que su provisión desciende de la ventana de los cielos. Que su provisión viene directamente de el cielo, que Él abrirá, y la provisión desciende únicamente del cielo. Dios usa a un jefe para proveerte desde el cielo. Dios usa una empresa para proveerte desde el cielo. No necesitas, o mejor dicho, necesitas tu corazón redirigirlo a aquellos que crees que son tu provisión, y empieza a dirigirlo hacia el cielo, que es el único que provee, en el nombre de Jesús. Porque lo que el Señor estaba queriendo decirles en el momento que estaban trasladando el arca del pacto era: mi presencia es lo único que necesitan, mi presencia es lo único que necesitan. Que nuestra fuerza no sea ese gran sonido, que nuestra fuerza no sea la super alabanza, que nuestra fuerza no sean esos asientos cómodos, que nuestra fuerza no sea esa gran pantalla, que nuestra fuerza venga de su presencia. Quiero decirte que es el auditorio de cada una de las sedes de casa no nos define. Quiero decirte que la calidad con que se puedan grabar estos videos
a lo largo de toda la semana no nos definen. Lo que nos define es la presencia de Dios. Lo que debería definir tu casa, lo que debería definir tu provisión es la presencia de Dios. Y quiero terminar con esto. Entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-edom. Llegaron, oye David, ¿recuerdas que hace 3 meses dejaste el arca del pacto con un filisteo? Yo me imagino a ese guardia, esa persona cercana a David, le dice, oye David, te tengo una noticia. ¿Ves que el arca del pacto la dejaste en casa de un filisteo? Déjame te paso el chisme. Dios está bendiciendo a ese filisteo. Dice, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-edom y a todo lo que tiene a causa del arca del pacto. Lo que esta persona le estaba recordando a David era que necesitaban la presencia de Dios en sus vidas. Lo que le estaba diciendo es, ¿por qué? Y esto de repente me contraria, porque básicamente esta persona le estaba diciendo, mira, ellos están siendo bendecidos, tú no. Mira, sus cosas están siendo bendecidas, las tuyas no. Mira, sus negocios, su familia, sus hijos, sus nietos están siendo bendecidos a causa de que la presencia de Dios está ahí. Tú no, David. Tú no estás recibiendo esas bendiciones y a veces esto me contraria porque por decisiones que de repente yo tomo y dejo fuera la presencia de Dios, no sé si a ti te pasa, pero de repente ves que el Señor está bendiciendo a todos menos a mí. Ves que al vecino le está yendo mejor que a mí, ves que alguien se compró un coche y tú pues nomás andas con el mismo coche después de mucho tiempo. Te das cuenta que de repente Dios está haciendo prosperar y no solo económicamente, haciendo prosperar a un matrimonio, haciendo prosperar a los hijos, haciendo prosperar el amor en un lugar y de repente tú estás como espectador diciendo, ¿y por qué Dios no me está bendiciendo a mí? Yo me imagino a David diciendo, ¿y en qué momento dejé la bendición de Dios fuera de mi vida? Déjame de recordarte, dejaste la bendición de Dios fuera de tu vida cuando cuando decidiste hacer esa gran idea que dejó fuera a Dios. ¿Sabes cuándo hiciste a un lado la bendición de Dios? Cuando tu buena intención te llevó a decidir algo en lo cual dejaste afuera la presencia de Dios. Y obviamente David amaba la presencia de Dios. Obviamente David anhelaba la presencia de Dios. Pero hoy quiero decirte algo, como ¿por qué Dios puede bendecir a otros y no a mí? Como ¿por qué quiero dejar la presencia de Dios fuera de mi vida? Como ¿por qué otros pueden ser bendecidos y yo no? Necesito que este día replantees decisiones. Necesito que pases por fuego esa buena intención, ese buen deseo, ese buen carruaje, esos miles de los mejores hombres. Hoy necesitas simplemente decir, quiero obedecerte, Señor. No quiero dejar tu presencia en otro lado. Quiero que tu presencia habite en mi casa. Quiero que tu presencia gobierne mi matrimonio. Quiero que tu presencia gobierne todo lo que hay en mi casa y a todos los que están en mi casa. Vamos a orar. Señor, hoy te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que cada uno que nos está viendo, mi Dios, y que nos van a ver después, te pido que tú hables de manera poderosa, Señor, que lo que más anhelen, Señor, sea tu presencia. Una presencia que bendice todo lo que está a su alrededor y a todos los que lo rodean, Señor. Hoy te pido, mi Dios, que redirecciones, que redirijas a todas aquellas personas que en sus buenos deseos tomaron decisiones equivocadas.
o decisiones en la dirección equivocada. Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús que cada una de las personas que nos están viendo, mi Dios, anhelen, acepten y decidan traer esa presencia de Dios a sus casas a través de obediencia. Que en el nombre de Jesús, Señor, lo más importante sea esa presencia. Que lo que más anhelen sea esa presencia por encima de todo, Señor. Una presencia que trae orden. Una presencia que separa la luz de las tinieblas. Una presencia, Señor, que hace que todo prospere y que todo sea bendecido a causa de esa presencia, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, mi Dios, te pido que en cada uno de los que nos están viendo, mi Dios, la presencia de Dios sea lo que los guíe, Señor. Y que sepan que voluntad de Dios es que nos relacionemos íntimamente con su presencia, que vayamos y carguemos su presencia esos 6 días de la semana y que el 7º día le digamos, Señor, no es por mi provisión, Señor, no es por mi fuerza, sino es por tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios, hoy te pido que cada uno que nos esté viendo, Señor, esta palabra impacte profundamente sus corazones y declaramos, mi Dios, cielos nuevos, tierras nuevas. Declaramos, Señor, que ese tal Obed-Edom voy a ser yo. Que ese tal Obed-Edom que está siendo bendecido va a ser mi casa. Que ese tal Obed-Edom que está prosperando, ese voy a ser yo. Y te pido que ahí cambies el nombre de Obed-Edom y pongas tu nombre, donde la palabra diga que a causa de la presencia de Dios en la vida de cada uno de los que hoy nos están viendo han sido bendecidos y todo lo que está en sus casas también ha sido bendecido. Hoy así lo creemos. ¿Cuántos ahí pueden decir amén con letras mayúsculas? Y si hoy te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si esta palabra hoy le damos gracias a Dios por su hermosa y dulce presencia, yo te pido que ahí hay unas palmaditas, que le puedas poner unas palmadas al Facebook, que le puedas poner unas palmadas a YouTube, como elevando esos aplausos a la presencia de Dios que mora dentro de nosotros. Yo te bendigo. Si tú crees que este mensaje lo necesita escuchar alguien, que copies este link, que se lo puedas enviar y que tú le puedas decir, lo único que necesitas es la presencia de Dios. Lo único que tú necesitas en tu vida es la presencia de Dios. Lo único que tú necesitas en tu vida es la presencia de Dios. Amén y amén. Pues muchas gracias, amigos. Gracias por quedarte hasta el final del video. Estoy seguro que fue y será de gran bendición para tu vida. Estamos despedidos. Nos vemos, primero Dios, el próximo lunes, 7 de la noche en Recarga tu Fe. Te mando un fuerte abrazo y estamos para servirte. Saludos.